El líder tiene la función de transmitir una visión global e integrada, mostrar confianza al grupo, orientar y movilizar a las personas a concretizar los objetivos planteados, animar y mantener el interés del grupo a pesar de los obstáculos y crisis que se puedan encontrar a lo largo del trabajo, reforzar los sucesos y cuando sea necesario corregir los desvíos. Asimismo, el líder debe de utilizar todo el potencial de su personal y repartir las funciones a cada uno. A continuación, un programa socioespiritual, entrevistas, comentarios, avance de noticias y opinión a la consideración de ustedes aquí y ahora en Colmena 7 TV. Presentamos en vivo Entre Líderes con Esperien. Saludos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos sentimos más que agradecidos porque nuestro Dios nos da la oportunidad de estar en los estudios de Colmena 7 TV. Este es su espacio Entre Líderes con Esperien. Oye, nos sentimos privilegiados porque nuestro Dios siempre ha estado con nosotros, está y estará con nosotros. Mi hermano Rafael, Dios te bendiga, hombre. Amén, Dios te bendiga, mi hermano Noel Gara. Sí, Dios bendiga a toda esta gente que siempre consumen, ¿verdad? El contenido de Entre Líderes con Esperien. Estas personas que siempre están haciendo soporte, muchas bendiciones para ellos. Hoy nos sentimos más que privilegiados porque nuestro Dios, una vez más, nos da la oportunidad, el privilegio de poder hablar de su grandeza, hablar de su palabra. Oye, siempre es un privilegio poder hablar de la palabra de Dios. Un gran privilegio. Amén. Sí, es un privilegio, por eso no debemos callar, siempre hablar de la grandeza de Dios. Hoy tenemos como tema, oye, un tema interesante. Fuera el espíritu de Zambalá. Suena tan jocoso, ¿verdad? Fuera el espíritu de Zambalat. Vamos de inmediato a la lectura de la palabra para poder sustentar el tema que tenemos en el día de hoy. Mi hermano Rafael tendrá la lectura en el libro de Nehemías, su capítulo 2. Capítulo 4, verso 1. Adelante, mi hermano, con la lectura. Amén. Leemos en el nombre de los tres causantes y autores de esta palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnios de los judíos. Amén. Ahí está, amén. Gloria a Dios. La lectura, Dios, que Dios nos siga ayudando a poder entender su palabra. Que la palabra de Dios siempre son benditas. Le damos gracias por su santa y poderosa palabra. Gracias, Señor, aleluya. Así es, bueno, el tema de hoy, mi hermano, fuera el espíritu de Zambalat. Fuera. Y me llama la atención donde tú leíste que dice que cuando oyó Zambalat. Ahora, alguien podría estar preguntándose, bueno, pero ¿quién fue Zambalat? ¿Quién es este hombre que registra la Biblia? Rafael, tenemos que aclararle a la persona quién fue Zambalat. Sí, rápido, brevemente. Zambalat. Zambalat fue el opositor. Exactamente. El opositor y el generador, porque dentro de un opositor hay un generador que te invita a cumplir con esos retos. Sí. No hay victoria sin oposición. Sí, no la hay oposición te lleva a escalar incluso peldaños. Cuando no hay oposición, tú te conformas muchas veces. Cuando no hay oposición, tú podrías hasta descuidarte. Pero cuando hay una oposición, tú buscas fortalecerte. Sí, no, así es. Entonces, eso era Zambalat. Ese fue Zambalat. Miren, en el capítulo 2 de Nehemías, en su versículo, iniciando el capítulo, hay una expresión de Nehemías que me llama mucho la atención. Y yo quiero de verdad compartirlo en el día de hoy con nuestros amigos y hermanos, que este hombre de Dios, cuando se encuentra, dice la Biblia que se encontraba frente al rey, pero que su rostro era diferente, no se veía el mismo rostro de todos los días, y el rey pudo notar eso. Oye, ¿qué es lo que te pasa? Te veo como medio triste, ¿qué es lo que está pasando? Pero el rey, cuando Nehemías le explica lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, lo que había pasado en Jerusalén, que los muros habían caído, que se habían llevado a todas las personas ya al exilio, o sea, había pasado algo terrible con el pueblo.
Y esto entristeció al hombre de Dios. Porque es que lo de Dios siempre surge como ese celo por la cosa de Dios. Eso es algo normal entre el hombre y la mujer de Dios. Pero el rey, lo que me impacta es que el rey le pregunta, el rey Artajerjes, era el rey en ese momento, le pregunta al profeta Nehemías, bueno, pero ¿qué tú quieres? ¿Qué favor tú quieres que yo haga por ti? Y dice la Biblia que Nehemías oró a Dios primeramente, antes de contestarle al rey Rafael. Oró a Dios. Oiga, hermano, que eso es algo para mí de gran impacto. Porque tú estás al frente al gobernador de ese momento, al rey, el que tiene aparentemente la solución para todo problema. O sea, ¿qué necesitan en Jerusalén para levantar los muros caídos, restaurar, reedificar el templo? Necesitan blog, necesitan cemento, necesitan arena. No sé, el rey podía hacer todo eso, concederle todo, pero Nehemías no se adelantó a pedir a la ligera, sino que primero oró a Dios. O sea, es una manera de buscar primero la dirección de Dios para luego hablar con el rey. Y vimos lo que pasó de ahí en adelante. Sí, ¿Qué te parece, mi hermano? La primera oración que él hace en el primer capítulo, en esa primera oración, él concluye, y le oré a Dios para hallar gracia delante del rey. Oye. Él hizo dos oraciones. Sí. Esa primera oración del primer capítulo, que se asemeja mucho a la de Daniel en el capítulo 9, que no se excluyó, sino que se incluyó, dice, hemos pecado. Hemos pecado. Como lo hizo Daniel. Así es. Él le pidió a Dios que le diera gracia delante del rey, pero como tú acabas de citar, también cuando el rey lo vio afligido y triste, dice que le oró a Dios, y dice que también tuvo gran temor, porque una persona copero... ¿Y por qué el temor? ¿Por qué? Porque un copero con una cara triste podía ser ejecutado, porque podía haber una sospecha de algún peligro en el alcohol, en la bebida para la el bebida. rey. Sí, okay. Por eso él dice, y temí en gran manera, pero dice que le oró a Dios y halló gracia también como la primera petición. Pero no obstante esto, hay algo que me llama tremendamente la atención de Nehemías, que aparte de eso, cuando él se vaya a aquel lugar donde están los muros, él utilizó este testimonio de esta primera oración para darle ánimo al pueblo. Porque él dice, y le hablé y le dije cómo Dios había estado conmigo. Sí, sí, algo tremendo. Algo sí. Impresionante. De verdad, mira, la importancia, o sea, que ahí nos deja una enseñanza, la actitud de Nehemías, en buscar la dirección de Dios para hacer la cosa. Porque muchas veces uno cree que tiene la fuerza para hacer la cosa. Y muchas veces creemos que lo sabemos todo y que tenemos el conocimiento y yo puedo hacerlo de esta manera y me sale así, tengo este resultado. Pero quien realmente sabe lo que debemos hacer es nuestro Dios. Y Nehemías, oye, ahí también vemos una muestra de sabiduría. O sea, déjame hablar con el que todo lo sabe primero, que sea el que me dirija y me diga qué debo pedirle al rey. De verdad me llama mucho la atención esta parte, esa actitud, esa sabiduría que mostró Nehemías, esa entrega, esa consagración, ese enfoque a lo de Dios. No, es que yo tengo que hablar con Dios primeramente. Así mismo. Muchas veces nosotros, los hermanos que nos escuchan y amigos, hay que buscar siempre la dirección de Dios. Muchas veces queremos actuar a la ligera y hacer la cosa porque entendemos que yo sé cómo hacerlo. No, que el que sabe verdaderamente lo que conviene y lo que no conviene es Jehová, porque Él lo conoce todo. Entonces, después de esa experiencia o esa expresión de Nehemías, ahí empezó el asunto, porque que eso no terminó ahí. Por eso alguien dijo en una ocasión que los grandes llamamientos instan a grandes desafíos. Sí. Realmente es así. O sea, cuando hay un llamado de parte de Dios, no creas que tú vas a estar un risol bebiendo piña colada, porque el mundo de la tiniebla se va a levantar para entorpecer ese propósito. Se va a levantar el mundo de la tiniebla. ¿Para qué? Para como esa oposición, como decíamos al principio, para que lo de Dios no se ejecute. Y como hombre, muchas veces nos sentimos amedrentados. Pero en esta ocasión, en este su espacio entre líderes con experiencia, queremos decirte, no te amedrentes, porque Jehová el Todopoderoso está con nosotros. Amén. Así como estuvo con Nehemías, está contigo y está conmigo. No importa quién se levante, los Zambalá que se levanten para obstaculizar el propósito de Dios, no será posible, porque
el Dios Todopoderoso nunca perdió una batalla y por eso Nehemías no la perdió, Rafael. En una empresa siempre van a haber grandes desafíos. Yo busqué la definición de empresa. Aquí me dice que empresa significa acción o tarea que entraña esfuerzo y trabajo. Santo. Nehemías comenzó a hacer, fue una empresa. Dice, oye, como dice, acción o tarea que entraña esfuerzo y trabajo. Se esforzó a levantar los muros de Jerusalén. Habían pasado 152 años de la destrucción de esos muros, cuando Nabucodonosor había destruido esos muros. Y lo impresionante fue que lo levantaron en 52 días. 52 días. 52 días. Pero no iba todo a ser color de rosa. No se levantó se levantó Sanbalá. Sanbalá, eso es lo que queremos resaltar con el tema. Fuera el espíritu de Sanbalá, porque Sanbalá se levantó. Pero ¿por qué Sanbalá se levantó en ese momento? Es que él no quería, esa era la oposición. A Sanbalá le molestaba lo que estaba pasando ahí. Como hay muchos que se molestan por tu prosperidad. Exacto. Como hay muchos que se molestan de ver cómo este hermanito se convirtió en estos días. Y mira cómo es que está avanzando tanto. Yo tengo 20 años y ¿qué es lo que pasa? Hay de todo. Sí. Entonces, tú sabes hasta, sin interrumpirte así, Rafael, en los hogares pasan. En los hogares hay parejas donde uno es cristiano y el otro no. Y muchas veces, ya sea el hombre o la mujer, muchas veces ese hombre o esa mujer le sirve también de tropiezo al que es creyente. Por eso quise hablar de empresa. Porque es terrible. Tú dirigir una iglesia es una empresa. Es más, tú te convertiste al Señor y ya tú has iniciado una empresa. Porque es que tú vas a luchar ahora en contra de la corriente. Ahora tú tienes una empresa. Es como dice ahí, acción, esfuerzo y trabajo. Tú vas a trabajar para tu propia santificación. Exacto. Ahora tú le dijiste no al mundo y sí a Cristo y ahora van a nadar en contra de la corriente. Se van a levantar. Se van a levantar. Es más, hasta te va a levantar tú mismo contra tú mismo. Tu misma carne se va. No, está buena esa. Porque dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, y lo que yo no quiero hacer, esto hago. Esto hago. Oye, terrible, terrible. Esto hago. Entonces, este hombre tuvo totalmente la actitud de un verdadero líder. Porque utilizó su propio testimonio para darle fuerza al pueblo. El Amén. Pueblo se esforzó. Y no obstante a eso, cuando vio la oposición que se levantó, dice que mientras ellos trabajaban, otra parte velaban. Velaban. O sea, va a haber oposición, se va a levantar oposición y no todo va a ser color de rosa. Sí, así es, mi hermano. Por eso te puse el ejemplo en algunos hogares donde hermanas o hermanos han expresado sus luchas, pero no es lucha porque su esposo o la esposa se está levantando. O sea, aparte un momento para orar y ya ese esposo está llamando, mira, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. O sea, se ve claro que es una oposición, que es una malicia. O sea, algo terrible. El espíritu de Sanbalá en esa persona. O sea, oponiéndose a la cosa de Dios. Pero queremos decir en esta ocasión, hermano, mire que no importa quién se levante. Rafael, no importa quién se levante. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oye, esa palabra debe fortalecernos. No importa quién se levante, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sanbalá se levantó, Sanbalá, Tobías, Gesem, el árabe y otros que le acompañaban, pero ¿quién estaba de parte de Nehemías? O sea, debemos resaltar esta parte. Nehemías no estaba luchando solo. Nehemías no estaba luchando, bueno, porque yo soy un hombre grande, yo soy un hombre fuerte, o estoy pegado con el rey Artajerjes, bueno, porque había hallado gracia en el rey, ¿verdad? Estoy pegado con el rey y yo puedo. No es un asunto de estar frío con el rey, sino estar frío con el rey de reyes y señor de señores. Mi hermano, mire, si no está la relación, si tenemos una relación con el de arriba, oye, lo de abajo es más fácil porque él va a mover todo. Pero muchas veces, lamentablemente, queremos tener esa relación con el de abajo y no la tenemos con el de arriba. El de abajo tal vez te va a allantar en un momento, pero va a fallar. Pero Nehemías, su relación era con Jehová de los ejércitos. Por eso Dios siempre lo respaldó. Sanbalá se levantó, Tobías respaldando, Gesem respaldando.
Pero Nehemías nunca se amedrentó. O sea, no sintió temor porque él sabía quién estaba de su lado. Por eso, hermano, mire, escuche bien esto. No importa el que se esté levantando con ese espíritu de Sanbalá, que el Señor lo reprenda. Y traemos la parte, tal vez alguien diría, bueno, ¿por qué la parte negativa primero? Es el espíritu de Sanbalá, no. Es pidiéndole a Dios que lo eche fuera. Si está en tu hogar, le pedimos al Señor que eche fuera todo espíritu de Sanbalá. Si está en la iglesia, si alguien quiere levantarse en contra de los propósitos de Dios, pues entonces en esta ocasión, en este momento, le decimos al Señor que eche fuera todo espíritu de Sanbalá en el nombre de Jesús. Porque hay un propósito. El propósito de la iglesia, ¿cuál es? O sea, de edificar, de ayudar, de orientar. Hay un pastor que es el líder principal que Dios dirige. Claro, si se deja dirigir por Dios, hay que respetar a los líderes de la iglesia. Hay que respetar las normas de la iglesia. Muchas veces hay personas que llegan y no quieren someterse al orden. Oye, hay que someterse al orden. Porque es que Dios se glorifica en el orden, porque es un Dios ordenado. Pero la parte que queremos resaltar, que Nehemías no se amedrentó. Nehemías se mantuvo firme, porque él sabía quién estaba con él. Él había hallado gracia primeramente en Dios y luego en el rey Artajerjes. Así es. Hermano, adelante. Un hombre que Dios le dio la capacidad para discernir la voz de Dios. Amén. Y discernir. Algo importante. Sí, porque las voces que se levantaron a través de Sanbalá y Tobías fueron para amedrentarlo. Para amedrentarlo. Hubo un momento que fue para amedrentarlo, incluso llegó a sobornar, incluso hasta profeta llegó a sobornar. Pero él entendió, espérate, aquí como que hay algo raro. ¿Tú crees que en el día de hoy puede existir eso en la iglesia? O sea, claro que ese soborno para que no se lleve a cabo el propósito de Dios. Existe. Oye, pero ¿y de qué manera podríamos decirlo, Rafael? O sea, que haya como ese soborno que envuelvan a los siervos de Dios, que envuelva al pastor para que no haga la voluntad de Dios. Por eso es que uno de los dones más importantes es el don de discernimiento. Amén. Para discernir cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios. Amén. Y este hombre Dios le dio esa capacidad. Incluso también llegaron a citarlo. Sí. Él entendió, si voy para allá es para matarme. Oye, había visión de Dios en este hombre. Con visión de Dios. Wow. Entonces, ese espíritu de Tobías, el Sanbalá, se levanta hoy en día en las iglesias. Santo. Se levanta para amedrentar al pastor, para amedrentar a los líderes, para que los líderes se echen para atrás en los proyectos y empresas que Dios le ha trazado. Este hombre tuvo la capacidad de discernir y no se dejó llevar. ¿Tú crees que, hablando de la parte del soborno que tú mencionaste, tú sabes que en este mundo todo se mueve con dinero? Muchas veces hay muchas necesidades hoy en día, hay muchas iglesias que están necesitadas de muchas cosas. ¿Tú crees que podría el líder dejarse envolver por algún empresario, algún político, no sé, alguien que quiera ofrecer? Bueno, yo te puedo ofrecer una cantidad de dinero, pero yo quiero que tú me sigas, yo quiero que tú hables de mí, yo quiero, o sea, bueno, en nuestro país la política, sabemos cómo se maneja la política en este país, o algunos políticos, por no generalizar, con respecto al soborno. ¿Podría eso entrar en la iglesia? O sea, ese pastor que entendió, que entiende que no debe mezclar las cosas de la iglesia con la política y dejarse sobornar para... Se dejaría sobornar y dejaría entrar esa situación si no cumple con lo que está escrito en la carta de los Hebreos cuando dice puestos los ojos en Jesús. Amén. El que no tiene puestos los ojos en Jesús se puede desviar fácilmente. Fácilmente puede poner sus ojos en otra cosa. Rafael, pero tú sabes que cuando ya hay una escasez en la iglesia, mira, faltan bancos, ya los bancos están feos, hay poca silla, y viene alguien que te está ofreciendo una buena cantidad de dinero, pero viene, tú sabes cómo es que el enemigo disfraza la cosa, y viene, no, eso es para ayudar a la iglesia, eso es una ofrenda, pero quiero que me apoyen en tal y cual proyecto, pero el líder sabe que ese proyecto no se ajusta a lo que Dios nos exige por la Biblia. Es un momento difícil porque podría temblarle la mano a cualquiera. O sea, tú estás recibiendo una cantidad de dinero. Sí. Eso se ve hoy, lamentablemente. Sí. ¿Qué podríamos aconsejar? Oración. Oración.
Esa fue la actitud de Nehemías, mi hermano. Oración. Todavía cuando el rey le pregunta, pero qué bien tú quieres que yo haga por ti. O sea, ¿en qué tú quieres que yo te ayude, en buen dominicano? Dice la Biblia que Nehemías oró a Dios antes de responderle al rey. Pastores que nos escuchan, líderes, maestros, miembros en general. Oiga cuál fue la actitud de Nehemías. Una actitud de un hombre sabio, de un hombre de Dios. El rey Artajerjes podía darle todo. Nehemías podía decirle, no, yo quiero esto, quiero aquello, porque había una situación en Jerusalén. Pero él no se adelantó a pedirle al rey, sino que oró a Dios. Hay que prestarle atención a esa actitud, a esa decisión en ese momento. Podían venir cosas muy bonitas y muy disfrazadas, que cualquiera podría caer en la trampa, pero si tú te vas de rodillas y oras a Dios, Dios te va a revelar y te va a dar la capacidad de entender que eso no es de Dios. Que no es de Dios, te va a respaldar. Nehemías tuvo siempre el respaldo de Dios porque le dio el primer lugar a Dios. Nehemías no arrancó por su fuerza, por sus conocimientos, porque yo estaba pegado con el rey, no. Nehemías arrancó después que oró a Dios. O sea, había un temor en Nehemías, y esto queremos resaltarlo en esta ocasión, para que los hermanos que nos escuchan, los amigos, lo tengan presente. Debemos tenerlo presente, no debemos excluirnos. Esto es para nosotros también. Orar primeramente a Dios antes de tomar la decisión. Muchas veces creemos que lo tenemos todo resuelto. O sea, ya tenemos el dinero, yo puedo hacer. No, aún teniendo el dinero en nuestro bolsillo, debemos hablar con Él y decirle, Señor, ya está el dinero. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién hablo? Dirígeme. ¿Por qué eso se hace tan difícil, Rafael? Hablar con Dios. O sea, oye, se hace difícil muchas veces buscar la dirección de Dios. Y más cuando creemos que tenemos ya el problema resuelto. Se hace tan difícil, pero hablar con el que todo lo puede, yo creo que eso debe estar en primer lugar en nuestra vida. Y tanto ejemplo que tenemos en la Biblia, porque ¿por qué le fue bien a David en toda la guerra que tuvo David? Él consultaba a Dios primeramente. Amén. Señor, ¿quién va a salir primero? Consultaba a Jehová primero. Por eso obtenía la victoria. Jehová le decía, sí, ve, no vaya. Le indicaba lo que tenía que hacer. Él que todo lo sabe. Entonces, en este programa Entre Líder con Experian, a propósito, también queremos mandarle saludo a nuestro líder Experian. No puede estar con nosotros en esta ocasión, pero para el próximo programa él estará con nosotros. Dios te bendiga, líder, que Dios te prospere, te cuide. Sabes que siempre el líder está en actividades, siempre ese deseo de ayudar, de respaldar, y nuestro hermano está en algunas actividades. Y pedimos que Dios lo proteja, lo bendiga y lo dirija en todo. Bendiciones, mi líder, ya ustedes saben. Que Dios bendiga, mi hermano. Sí, que Dios bendiga a toda nuestra gente que siempre nos sintonizan y siempre están atentos ahí escuchando el contenido de Entre Líderes con Experian. Y de verdad que nos sentimos bien, mi hermano, cuando hablamos de la grandeza de Dios y de la manera que Dios respalda a su siervo, pero cuando nos ponemos en sus manos. Nehemías se puso en la mano de Dios. Sanballat se levantó, Sanballat, Tobías, Gesén y otros que le acompañaban. Pero cuando Dios está en el asunto, no importa quién se levante. Así es. Cuando Dios está en el asunto, no importa quién se levante. No importa que se levanten cientos de Sanballat. Si Jehová está en el asunto, vamos a confiar que la victoria es nuestra, porque Jehová está con nosotros. Así como estuvo con Nehemías, también está con nosotros en el día de hoy. Amén. Mira, tú sabes que en estos tiempos hay grandes luchas. Todo el mundo tiene sus luchas de una manera u otra. Y Dios está tratando con su pueblo con respecto a la oración. Hay muchos entretenimientos, hay muchas malicias, cosas que quieren impedir que apartemos ese momento para hablar con Dios. Y yo creo que eso hay que hablarlo, tenemos que hablarlo. No nos podemos cansar como pueblo de Dios de motivar a la gente, motivar a la iglesia a orar, a orar. Hay que hablar con Dios. Hoy más que nunca hay que apartar ese momento para hablar con Dios, de manera personal y como iglesia. Hay un gran misterio en la oración. Amén. Detrás de esos grandes profetas, líderes, grandes hombres de Dios como Luis Urbay, había muchas horas de oración. Antes de ir a un escenario. Y primeramente era oración. Oración. Entonces es necesario la oración. Nehemías no hubiera obtenido la victoria
lo primero que él hizo fue orar. Orar, y ahí hermano. se desencadenó todo Ay, lo demás. santo, gloria a Dios. Se Amén. desencadenó todo, todo lo demás. Dios le puso gracia delante Amén. del rey, la reina. Utilizó eso mismo como testimonio para dar ánimo al pueblo. Pero la base primordial y principal fue que oró. Oró a Dios. Oró a Dios. Santo. Y así fue que pudo vencer el espíritu de Sanbalá y Tobías. Tobías. Pastor que no ora, evangelista que no ora, líder que no ora, se lo van a comer con yuca, como dicen por ahí. Oye, terrible, no terrible. Pero en esta hora, mi hermano, decimos fuera el espíritu de Sanbalá. Sí, sí, ese espíritu que se quiere levantar para amedrentar a los siervos de Dios. Pero entender, como ha dicho nuestro hermano Rafael, la oración no debe faltar en nuestra vida. Tenemos lucha, todos tenemos lucha, es verdad. Hay momentos que usted no tiene como el deseo de orar. Hay momentos que usted se arrodilla y dura 5, 2, 3 minutos y está cansado. Hay una malicia o alguien lo llama o escucha un ruido y se levanta. Hay que entender estas cosas, vislumbrarlas espiritualmente. Muchas veces hay un ruido, pero mentira, no hubo un ruido. Lo que pasa es que el mundo de la tiniebla se está levantando para que ese hombre que está de rodillas se levante y no siga hablando con Dios, no mantenga esa conexión. Porque el mundo de la tiniebla sabe cuando un hombre o una mujer se conecta con Dios por medio de la oración. Míreme hermano, eso es tremendo. Así como Dios respaldó a Nehemías, así como Nehemías recibió ese valor, esa fortaleza para seguir hacia adelante, sin importarle a aquellos que se habían levantado en contra de él, en contra del pueblo de Dios. Óyeme, así también nosotros debemos seguir hacia adelante. Sí, hay momentos de tristeza, es verdad, hay momentos de escasez, sí, hay quebranto que muchas veces, momentos de que se va la salud y nos sentimos mal, nuestros hijos, un familiar. Pero entender, saber, tener presente que el Dios Todopoderoso, el que tuvo con Nehemías, también está con nosotros. Eso es así, mi hermano. Él está con nosotros. Y Nehemías, mi hermano, en ningún momento se amedrentó. Nehemías en ningún momento dijo, voy a tirar la toalla. ¿Pero por qué? Porque su fortaleza era Jehová. No era que él se creía un hombre fuerte, no, sino que Jehová es mi fortaleza. Mi hermano, mire, cuando nosotros podemos expresar esto, yo creo que aunque nos sintamos medio abatidos, tiene que salir una sonrisa obligatoriamente. Sí, se renueva ese hombre, se renueva. Esa mujer se renueva. Cuando usted logra expresar, no, yo sé que Jehová es mi fortaleza. No importa quién se levante y usted va a seguir hacia adelante. No importa los Tobías, los Sanbalá que se levanten. Usted va a seguir hacia adelante, gloria a Dios. Porque el Dios que está de nuestro lado nunca ha perdido una batalla, ni la perderá jamás. Eso es así. Vamos a confiar, mi hermano. Amén. Amén, eso es así. Desde el principio, desde que aquel querubín se reveló, amén, hasta nuestro día, ha habido oposición. Ha habido oposición. El mismo Jesucristo, cuando vino aquí a este mundo, encontró oposición. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no encontrar oposición? Exacto. Vamos a encontrarnos con muchos Sanbalá y muchos Tobías. Entender los predicadores, evangelistas, como tú señalaste hace unos minutos, predicadores, evangelistas, maestros, profetas, todos los miembros de la iglesia, entender que nosotros hemos recibido un llamado de parte de Dios para ser salvos. ¿Y usted cree que el mundo de la tiniebla se va a quedar tranquilo? Es que usted le está sirviendo a Dios, eso no es cualquier cosa. Tal vez el hombre, normalmente el hombre natural, lo ve, bueno, están perdiendo el tiempo en la iglesia, de que sirviéndole a Dios. Pero el mundo de la tiniebla no lo ve así, no lo ve como cualquier cosa. Es que está viendo que está perdiendo personas que eran de él y hoy lo perdieron, ahora le pertenecen a Dios. Y él va a buscar la manera, la mil formas de arrebatar esa alma. Pero en el nombre de Jesús, oiga bien, en el nombre de Jesús, permaneceremos de pie, porque el Dios Todopoderoso está de nuestro lado. Amén. Eso es así. Eso es así, mi hermano. Amén. Eso es así. Amén. Gloria a Dios. Eso es así. La oposición va a haber oposición. Pero mientras hubo oposición, se estaba construyendo unos muros. Había una edificación. Aún en medio de la oposición. Aún en medio de la oposición. En la iglesia puede levantarse oposición, pero se está edificando un pueblo. Dice que hasta que lleguemos hasta la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Jesucristo. Pero es con oposición.
Con oposición es que vamos a encontrar nuestro verdadero propósito. Es donde vamos a recibir esa fortaleza. Sí, es que tiene que haber oposición. Porque mira cómo es que dice en San Juan capítulo 1, en el capítulo 1, hay una parte que dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando hubo oposición, entonces fue más grande la gracia. La gloria. Entonces hubo oposición para la construcción de los muros que Nehemías se había dispuesto a construir. Hubo oposición, pero en medio de esa oposición no lo pudieron detener. Así la iglesia sigue caminando y en medio de la oposición nadie nos va a detener. Amén. Aunque Amén. la puerta del infierno se levanten, no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Lo creemos. Entendiendo siempre que los grandes llamamientos instan a grandes desafíos. Dios nos ha llamado a predicar su palabra, nos ha llamado a servirle, a hacer su voluntad, al igual que a Nehemías. No crea que todo va a ser fácil. Tú, evangelista, predicador, pastor, antes de subir a la tarima, preséntate delante de Dios. Preséntate delante de Dios. Porque no crea que va a ser fácil fluir en cuanto a la palabra de Dios. Siempre va a haber una oposición para que tú no hables de parte de Dios. Profetas, maestros. Pero cuando nos ponemos en la mano del Señor, no importa quién se levante, el propósito de Dios, mire, no lo detiene nadie. Pero hay que ponerse como instrumento de Dios que somos, ponernos en sus manos para que sea Él que nos use como usó a Nehemías. Las oposiciones siempre van a estar. Siempre se van a levantar un Sanballat y un Tobías, siempre. Ya sea en la casa, en la calle, sabemos que tenemos cientos, miles de Sanballat y Tobías. Personas que no quieren que se predique la palabra de Dios. En una ocasión, estábamos evangelizando, y cuando llego a un patio, una galería, llego a la galería de una casa, hay 3 personas, saludo como nos han enseñado, el saludar y todo eso antes de hablar de la palabra de Dios. Cuando saludo y bueno, eran 2 mujeres y un hombre. Me dice el hombre, le digo, quiero hablarle 2 minutos de la palabra del Señor, si me lo permiten. Me dice, bueno, ya lleva 1 minuto y 30 segundos, arranca. Santo Óyeme. Dios. No, Son 2 minutos, 1 minuto y 30 segundos. Vamos, arranca rápido. Santo. Y yo, Dios mío, temblé, de verdad temblé en el momento, pero pude decir algo. Ay, pero es para que veamos la oposición que hay en la calle, no es fácil. O sea, este hombre quiso amedrentarme para no hablarle de la grandeza de Dios. Santo. Pero el Señor me permitió decirle algo. Y yo sé que, aunque fue poco, Dios no necesita muchas palabras para Él ministrar una vida. Amén. Con una sola palabra, Dios puede ministrar cientos, miles de vidas. Esas son de las oposiciones que vamos a tener. Ay. Pero no amedrentarnos. Fue terrible. Lleva 1 minuto y 60 segundos. Arranca. Pero Dios siempre respalda a su siervo, hermano. Dios siempre respalda. Cuando nos envía, Él siempre nos respalda. Pero eso es importante, imitar esa actitud que tuvo Nehemías, de orar a Dios, de consultar a Jehová antes de actuar. Eso se hace difícil, Sí, pero hay sí. que hacerlo. Una cosa también importante de hacerlo. Nehemías, que él anduvo de noche, cabalgó, hizo un reconocimiento, y dice que no hablé con nadie. Un líder Sí, de Dios, importante esto. un líder de Dios no debe estarse precipitando a estar hablando todo lo que le llegue a la boca. Santo. Hay un Qué momento, importante, hay es un importante momento lo que tú estás especial diciendo. para hablar. Y él Amén. no se precipitó. Él hizo un recorrido, la tierra, los muros caídos. Y dice que al día siguiente fue que él entonces habló. Entonces en la oposición, porque la oposición viene para atetarte a tu cometer errores. Entonces, él, en medio de esta situación, no se precipitó a hablar. No se desesperó. No se desesperó. Por eso dice, tardo, ¿cómo es que dice? Tardo para hablar, rápido para escuchar. ¿Ven? Algo así. Entonces, eso es así. El líder de Dios tiene que tener cuidado. Hay un momento especial para hablar. Es más, incluso, a veces Dios me revela un mensaje para predicar. Y yo no ando diciendo, ay, si yo voy a predicar bajo el tema. Es que hay una fuerza que está escuchando. Hay una fuerza que no es omnipresente ni omnisapiente, pero escucha.
Tiene sus secuaces en todos los lugares. Sí. Pero este va a predicar de tal tema. Tú verás Oh. ahora. Y puede haber una oposición Sí. por tú estarte precipitando al hablar. Sí, es importante tomar en cuenta Hay que esto. tener cuidado con esa clase de Hay que cosas. tomar en cuenta, y eso tuvo en Nehemías. O sea, supo, con la ayuda del Espíritu Santo, supo cuándo actuar, cuándo callar y cuándo hablar, cuándo mantenerse tranquilo y cuándo actuar. Eso es importante La tenerlo presente. enseñanza que hay aquí en este libro Bien. es para que copiemos estas actitudes para contrarrestar el espíritu de Sanbalá y Tobías. Así es, así es. Para contrarrestar el espíritu de Sanbalá. Para contrarrestar el y espíritu de Tobías. Sanbalá y Tobías. Toda esta actitud, la prioridad a Dios, cómo no se precipitó al hablar, Consultar a Jehová antes confió de en actuar. Dios, confió en Dios en todo momento. Amén. Es así, eso es así. Así es, de verdad que nos sentimos más que contentos. Bueno, Rafael, estamos llegando a la parte final ya de nuestro espacio entre líderes con Experience. Decirle a nuestra gente que comparte el programa. Si te gusta el programa, puedes compartir con otra persona. Si te has edificado, compártelo para que más personas se edifiquen. ¿No es así? Eso es así. Sí, claro, para que más personas se edifiquen. Comparte el programa. De verdad nos sentimos contentos porque Dios nos da la oportunidad siempre de hablar de su grandeza. Ya, Rafael, para finalizar, un consejo para la iglesia en sentido general. Pastor, evangelista, maestro, la iglesia en general, un consejo así resumido. Bueno, resumidamente hablando, este libro, los libros que están en la Biblia no están por casualidad, es para traer una gran enseñanza. Así es. Y la enseñanza que este libro de Nehemías nos trae es cuáles deben ser la actitud de un líder para contrarrestar esa fuerza que se levantan. Y en este caso, ¿verdad? Como hemos tratado, Sanbalá y Tobías. Hay muchos Sanbalá y muchos Tobías que se van a presentar en tu vida. Pero recuerda, consulta con este libro y fíjate bien cuál fue la actitud de Nehemías para contrarrestar este espíritu de Sanbalá y Tobías que se va a levantar en tu vida, llámese en la iglesia, llámese incluso en una empresa que tú hayas iniciado, llámeselo como se llame, llámese en tu hogar, se van a levantar oposición, va a haber oposición, pero aquí está este libro para que no nos dejemos amedrentar del espíritu de Sanbalá y Tobías. Así es, no, tremendo el consejo que da nuestro hermano Rafael. Y ya en la parte final de este espacio quiero decirle, la oración es lo más importante. Aquí estuvimos hablando en una ocasión de lo más importante a la luz de la Biblia. Y quiero resaltar que la oración no debe faltar. Hermanos, pastores, evangelistas, maestros, miembros en general, la oración, hablar con Dios, pero no hablar con Dios, bueno, déjame hablar porque yo soy cristiano y como evangélico y tengo que decir algo, no, sino apartar un momento especial para hablar con Dios. Nosotros necesitamos conectarnos con Dios y de la única manera que usted y yo podemos conectarnos y permanecer conectados es por medio de la oración. Al igual que Nehemías, que consultó a Dios antes de actuar, vamos a imitar esto. Vamos a consultar a Jehová antes de tomar las decisiones. Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios te prospere, pero sobre todo que te llene de su Santo Espíritu. Hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Ya la parte final de nuestro espacio entre líderes con Experience. Bendiciones abundantes para todas aquellas personas que siempre nos escuchan, que siempre nos siguen. Y hasta una próxima, mi hermano. Bendiciones. Amén.